continuar con la presentación. Y la idea entonces es ir recorriendo un poquito algunos textos que nos ayuden a pensar en este tema de la misericordia. El título también tenía que ver con el tema del perdón. ¿Vale? El perdón en las comunidades, las primeras comunidades. El recorrido que vamos a tratar de hacer es pensar desde dónde surge nuestra pregunta, o por qué surge nuestra pregunta, y luego ver cómo se fue respondiendo. Algunos ensayos de respuesta en estas primeras comunidades cristianas. Vamos a ver 3 ensayos de respuestas aquí en textos. Yo voy a ir hablando. Si hay alguna cosa que quieran preguntar, directamente pregunten, no hay ningún problema. Y si no, luego hacemos también un tiempo de preguntas, ¿sí? Pero si ven que hay algo que no se entendió, que quedó medio enredado, adelante nomás, pregunten. Vamos a arrancar con el tema del perdón. Y vamos a pensar el tema del perdón o la misericordia en el perdón. Y vamos a comenzar leyendo una parábola que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Es muy conocida. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Por qué comienzo leyendo este texto? Porque como seres humanos algo tenemos que hacer con el perdón y con el pedido de perdón a nuestro Dios. Este era un sistema. El templo en Jerusalén propiciaba este sistema de perdón. Yo y mi Dios y yo. Yo le pido perdón a mi Dios y mi Dios me perdona, ¿o no? Pero es una relación Dios, yo, Dios. Jesús, cuando cuenta esto, está mostrando cómo parece que Dios le respondiera, ¿no? Hablara y le respondiera al primero. Y hablar y le respondiera también, pareciera, al segundo. Jesús va a poner en crisis esto, ¿no? Va a decir: ¿qué pasó? ¿Le faltó misericordia con el segundo? ¿Tuvo muchísima misericordia con el primero? El primero arregló su situación ritualmente, con los diezmos, como dijo, con los diezmos, las ofrendas, porque el sistema del templo, si buscaba algo, era arreglar la situación directamente con Dios. ¿Y cómo arreglaba la situación directamente con Dios? Por medio de ofrendas, por medio de alguna acción ritual. Podían ser ayunos, podían ser ofrendas, y con eso arreglaba, adquiría, renovaba, arreglaba, lo que fuera, la situación que se había quebrado con Dios.
Está poniendo una parábola y en toda parábola siempre Jesús pone alguna cuestión para pensar, alguna cuestión para quebrar nuestro conocimiento naturalizado, nuestro conocimiento que damos por hecho. Ahora, en vez de eso, ¿qué? Porque si en ese momento teníamos el templo que nos daba el perdón, y Jesús dice, lo pone en duda, lo cuestiona, ¿qué había en vez de eso? Tenía que haber algo. ¿Qué? Y entonces encontramos que había otras alternativas. ¿Sí? Jesús va a iniciar o va a continuar. Va a iniciar y va a continuar. Fíjense que hay una iniciativa muy interesante a la cual Jesús se engancha y la sigue y la apoya. Era la de Juan el Bautista. Porque aquí ya podemos ver que Juan el Bautista se plantea como alternativa al templo. Juan el Bautista está diciendo, hay otra forma de recibir el perdón. Hay otra forma de reengancharse con la misericordia de Dios. ¿Cuál es? Arrepentirse y convertirse. El bautismo, la conversión. Y en este bautismo y en esta conversión jugaba un rol muy importante, no solamente el que ejercía el bautismo, sino quién, todo lo que era la comunidad. Por eso era algo público. Fíjense que en la parábola que cuenta Jesús está el fariseo y Dios, el publicano y Dios. En la parábola Jesús no nombra a nadie más, como si lo único necesario fueran la relación bilateral, si se quiere, nada más. Ahora, cuando uno empieza a acercarse a los textos de Juan el Bautista, ya empieza a encontrar otras cosas. Ustedes saben que el primer texto que sale de los evangelios sería el de Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo, ¿no? Marcos, cuando cuenta del bautismo de Juan el Bautista, lo cuenta muy simple, como es Marcos, ¿no? Muy cortito. Pero me gustaría que leamos un poquito cómo lo cuenta o cómo lo relee Mateo. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice, acudí entonces a él, a Juan el Bautista, Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo de todo. Acá lo abreviaron, pero les dijo de todo. Pero fíjense la diferencia. Al templo iban algunitos. Acá ya está mostrando que esta forma de buscar la relación con Dios era mucho más popular. Se acercaban todo Jerusalén, toda Judea, las regiones que están al lado del Jordán, inclusive los saduceos y los fariseos, que podían ir tranquilamente, tranquilamente podían acercarse al templo y ellos sí que la podían arreglar fácil. Algo pasaba también, que algunos estaban buscando otro camino, ¿sí? Entonces, acá ya estamos viendo que la comunidad es actora en la
misericordia. ¿Sí? Ya está planteando este otro camino, este otro judaísmo que venía con Juan, está planteando otra forma de resolver el tema del perdón, el tema de los pecados. Hay otro texto también de Juan, el que tenemos en Lucas, el mismo texto leído en Lucas, y lo vamos a leer también. Capítulo 3, versículos 7 al 14. Lucas 3, versículos 7 al 14. Este ya le dice de entrada, no sé. Sí, acá ya arranca, por lo menos el corte, ¿no? Que eso dice: decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Porque este es otro tema también. Si vos venías de determinadas familias, tenías asegurada la relación con Dios, tenías asegurada la misericordia de Dios. Esta nueva forma de vinculación con Dios quebraba eso. Vos podés ser hijo de Abraham, pero eso no te asegura una buena relación con Dios. ¿Sí? Entonces, esta nueva forma que estaban proponiendo lo que eran los judaísmos bautistas o inmersionistas, ¿no? Proponían otra cosa. Sí, y dice, la gente le preguntaba: bueno, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Fíjense entonces que ahora cambia el lugar de la misericordia. El lugar donde yo tengo que buscar el perdón, el lugar donde yo tengo que buscar restablecer mi relación, ya no es Dios, es el prójimo. ¿Sí? Acá hay dos caminos que se abrían. Un camino decía: si querés restablecer tu justificación, si querés restablecer tu relación con Dios, arreglátelas con Dios. Otros decían: si querés restablecer tu relación con Dios, arreglátela con el prójimo. Arreglate con el prójimo. El prójimo es el dato, es la señal que tenés más cercana y visible de Dios. Eran dos sistemas que vienen del judaísmo, de los diferentes judaísmos. Ya lo profético venía por un lado, el prójimo, y lo sacerdotal o del templo viene por el lado de arreglar las cosas directamente con Dios. Dice que vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. De nuevo, el prójimo era el lugar y la posibilidad para restablecer la misericordia perdida. La conversión no pasaba por un restablecimiento con Dios, sino con un restablecimiento con Dios por medio de la creación de Dios, el prójimo. ¿Sí? Después en las primeras cartas de Juan lo va a decir más claramente. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios si no pueden que no ven, si no pueden amar al prójimo al que sí ven? Entonces, la cosa venía por este lado. Le preguntaron también a unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas,
y conténtense con vuestro Padre. ¿Sí? Entonces, primero que eran grupos a los que se les tenía vedado el camino al perdón. El soldado, los publicanos, la gente común. Era muy difícil que pudiera acceder al perdón del templo. Entonces encontraba otro camino. Tenía ofrecido otro camino. ¿Sí? Y lo hace frente a todos. Vuelvo con esto. Porque estamos pensando hoy la comunidad como el lugar, ¿sí? Como el espacio en donde se trabaja el perdón. Y uno puede ver acá que es la comunidad la que mira al que se está perdonando, es la comunidad la que va a recibir los frutos de ese perdón. También, ¿sí? El perdón en esta forma se evidencia en los frutos. Los frutos se reciben, son gustados como frutos por la comunidad, y ese es el dato que se tiene para decir está perdonado. Esto era lo que conocemos como una nueva forma entonces o una forma diferente a la del templo. ¿Terminó con Juan el Bautista? No. Jesús continuó esto, pero hubo grupos que continuaron la idea esta. Fíjense en Hechos 19, 1 al 7. Hechos 19, 1 al 7 nos va a contar un poquito de grupos que continuaban con esta tradición bautista. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Él replicó: pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Qué quiero marcar con esto? Muchas veces nos queda la imagen de Juan el Bautista, como un solitario que se dedicó a esto, cuando en realidad era todo un movimiento que comprendía a la comunidad como el lugar donde uno podía hacer algo con sus pecados, como el lugar donde uno podía resolver o no sus pecados. Porque uno ve la gente que va llegando y le dice: ¿qué tengo que hacer? En el ¿qué tengo que hacer? Hay, por un lado hay una búsqueda. Quiero hacer algo. Algo me está faltando. Y por el otro lado hay una cuestión de: creo que puedo hacer algo. Esos movimientos siguieron. Estamos hablando de Éfeso. Juan el Bautista, Judea, Jordán, por ahí. Pablo, un tiempo después, Éfeso, Asia Menor, para allá. Y había grupos. De aquí, 12 hombres se convirtieron al otro bautismo, digamos, a seguidores de Jesús. Muy posiblemente haya habido otros que siguieron con la tradición de Juan el Bautista.
antiguo, es muy antiguo. Y el primer dato que nosotros tenemos es el de Juan el Bautista dentro de Israel. No hay algún otro dato así que nos indique que hubo bautizadores antes del propio Juan el Bautista. ¿Tenés idea? Sí, Hay un texto de, no me acuerdo bien el texto del Antiguo Testamento, donde hay un leproso que se sumerge, si alguien lo recuerda, que le dicen sumergite en el Jordán y se enoja. Y el profeta le dice, bueno, si te hubiera pedido algo extraño, te dijo que te sumerjas en el Jordán. Primera Reyes, creo que. Primera Reyes. Ya te Ahí lo me metí en otro campo que es el Antiguo Testamento, que es fantástico, pero bueno, sí, hay esta cuestión de la inmersión, ¿no? Como la purificación, exacto. Juan el Bautista, digamos, los movimientos estos bautistas, que después se ve la relación ahí en Éfeso, enganchan la cuestión no solamente como una purificación personal, que podría ser un ritual, sino como una conversión en donde la comunidad toda está mirando, no es algo privado, y a la vez la comunidad toda está cuidando y después va a recibir los beneficios de eso. Vuelvo a esto, porque el que se convierte tiene que, de las dos capas, dar una. Tiene que dejar de extorsionar, tiene que dejar de cobrar más de lo que debía cobrar el soldado, ¿no? O sea, de pedirle la coima al ciudadano. Entonces, el beneficiado en este tipo de conversión ya no era solamente la persona, sino los que rodeaban a la persona. En ese sentido es diferente a este texto que yo digo, porque en ese texto esta persona, creo que era un rey o un gobernante, se sumerge para curarse la lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. 9 en adelante. 9 en adelante. Bien, ahí está, gracias. Como hay como un dato, ¿quién es el beneficiado ahí? La persona. Se sumerge y se cura. En esta tradición, el beneficiado tiene que ser el prójimo, tiene que ser la comunidad. Y lo vamos a ver en otros textos. Hay uno que es bastante claro en Lucas 19, no lo leemos, pero les cuento nada más Saqueo, ¿no? Saqueo, ¿se acuerdan de Saqueo? Saqueo, una de las cosas que decide hacer, bueno, invitar a Jesús a comer y devolver lo que había tomado de la comunidad que lo rodeaba. Una comunidad que uno ve que medio que lo había dejado de lado, ¿no? Porque nos cuenta ahí medio en forma casi graciosa que no podía verlo a Jesús. Todos hicimos los dibujitos, hicimos dibujar a nuestros chicos a Saqueo subiéndose al árbol, que era petizo, no, pero no tenía la posibilidad de decir, che, no me dan permiso, que quiero ver, sí, cómo no, pasá. No, uno ya lee el relato y ve una persona que no puede alcanzar a hacer un espacio en la comunidad. La conversión de Saqueo implica que hay un cambio en su relación con la comunidad. Ahora, hasta acá está todo lindo, ¿no? Cuando uno entraba en esta nueva forma de conversión, cuando uno resolvía sus pecados y buscaba la misericordia en esa comunidad, yo digo que se transformaba en un ilegal. Pasaba a ser ilegal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el relato de Juan 9, del 7
pecado, se transforma en un ilegal. Mientras está ciego, está dentro de la ley. Y la ley lo mantiene ahí. Cuando es curado, se transforma en un ilegal. Y aquí la comunidad no puede soportarlo. ¿Se acuerdan? Los vecinos, el papá, la mamá, pregúntenle a él, ya es grandecito, sabe hablar solo. Y los que cuidaban la ley en ese momento, que dicen, vos no podés venir a enseñarnos a nosotros. Vos que has nacido en pecado, ¿qué lección nos vas a dar a nosotros? Entonces, ahí ya lo que venía lindo, ¿no? El cuento este de que, esta idea de que la comunidad nos ayuda en la conversión, pero también un convertido se transformaba en algo raro. Y yo quiero decir esto, ilegal. Y hay un ejemplo en nuestros textos bíblicos de alguien bien ilegal. Pablo. Pablo era bien legal. Pablo cumplía lo que debía cumplir. Hasta que tuvo un pequeño percance y con ese pequeño percance se volvió ilegal. Pero ilegal para todos. ¿Por qué? Porque no encajaba ni en un lado ni en otro lado. No encajaba en donde antes era legal y con esa legalidad podía perseguir, podía meter en la cárcel. No encajaba ahí, pero tampoco encajaba en el otro lugar, porque antes los perseguían. Hay un texto, si quieren lo podemos leer, Hechos 9, 26 al 30, donde se ve esa situación. Hechos 9, 26 al 30. Esta conmoción que significa una conversión adentro de la comunidad. Llegó a Jerusalén Pablo e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén predicando valientemente. Pero este es un texto, va a haber un par de relatos también que muestran que antes perseguía. Antes era un pecador. Antes era peligroso. ¿Sí? Entonces, la conversión, la nueva relación con Dios, en la comunidad, por un lado la comunidad ayuda, porque está Bernabé ahí que dice, no, a ver, es un convertido, cambió su relación con Dios. Y ese cambio en la relación con Dios lo vemos nosotros, entre todos, lo vamos a disfrutar entre todos. ¿Sí? ¿Está hasta acá? Sí. Mi idea ahora es ver tres, porque hasta ahora hemos visto algo como la comunidad en grande, digamos, la comunidad en cuanto a sociedad. Ahora tenemos, yo marqué tres pasajes o tres ejemplos que me parece que son bastante característicos, pero para pensarlos y tenerlos como ejemplos de
ensayos de qué hacer con el pecado, la conversión y la misericordia, no en la sociedad en grande, como podría ser un bautismo de Juan el Bautista, sino en la pequeña comunidad. El primero es bien conocido, Mateo 18. Mateo 18, los versículos 15 al 22. Lo leo. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Fíjense, a mí siempre me gustó mucho esto por una cuestión pastoral también, trabajo comunitario, porque lo que sucede en nuestras comunidades, yo no digo en mis comunidades, no sé las de ustedes, no creo, no sé, los metodistas somos así. ¿Viste lo que está haciendo aquel? Y empieza la cuestión por detrás, y aquel nunca se enteró. Toda la comunidad sabe el lío que se mandó, menos el que se mandó el lío. No sé si lo han visto o lo han visto, ¿no? Si no, se los cuentas. Sí, también en las mejores familias. Ahí bueno. El dato que da acá Jesús es: ¿te diste cuenta? Pecó contra vos. Lo primero, vos y él, o vos y ella, solos. Y esto nos lleva a recordar que en la cuestión de perdón y de culpa y esto, siempre lo mínimo es una relación de dos. Siempre hay una relación de dos. No, porque lo que pasa es que mi mamá, cuando yo era chiquito, no, lo que pasa es que a mí me dijeron, ¿no? Como los chicos chiquitos, no, porque me empezó aquel, no, porque aquí. Siempre hay una relación víctima y victimario que hay que resolver. ¿Sí? El primero que tiene que perdonar no es un tercero. Esto por ahí es medio raro, es más bien, más vale. Pero hay veces que nosotros usamos algunos caminitos para desviar esto, que es lo primero. La relación víctima y victimario es lo primero que dice Jesús hay que resolver. Ahora, hay veces que esto no se puede resolver. Por lo que fuera. Por lo que fuera no, porque el victimario no quiere cambiar, ¿no? Porque el perdón se da a partir de un cambio. Si eso no sucede, si no puede ser eso, buscar ayuda en algunos más. Y después, que sea la comunidad, y fíjense acá cómo la comunidad está llamada a tratar de resolver la situación que no pudo resolverse antes. ¿No? Como sistema pastoral, esto es fabuloso para trabajar. Porque muchas veces las comunidades lo que hacemos es aumentar o sostener esa relación conflictiva víctima y victimario, pero no porque la trabajamos, sino porque no la trabajamos. ¿Sí? Entonces, lo primero es recordar que el problema es entre dos
dos partes. Una vez que no se pueda resolver eso, vamos a tratar de ampliar y buscar la ayuda de algunos más. Una vez que no se pueda eso, la comunidad es el lugar que puede ayudar a restablecer la relación con ese pecador o esa pecadora. Fíjense qué lejos que estamos de la primera lectura que hicimos. La primera lectura es: yo arreglo mis cosas con Dios. Si hay alguien al lado mío, no tengo ni idea, excepto para señalarlo con el dedo. ¿Sí? Este es el primer ejemplo. Yo digo el primer ensayo de comunidad sanadora. ¿O no? Y hay veces que, fíjense, Jesús mismo dice, hay veces que no se puede. Esto yo lo discuto siempre. ¿Hay que perdonar siempre? Sí, por supuesto. Jesús nos da un caminito. El hay que perdonar siempre tiene un caminito. Y este caminito, dice Jesús, hay veces que no se puede. ¿Sí? Pero ya hubo todo un camino. Lo que nosotros no hacemos a veces es todo ese camino. Lo cortamos muchísimo antes. Entonces, aquí la comunidad actúa para tratar de mantener, de sostener a esta persona que de alguna forma agredió a su prójimo. Un segundo ensayo. La carta de Santiago. No sé si notaron cómo termina la carta de Santiago. Tiene una partecita al final. La carta de Santiago hay una parte que da como algunas instrucciones comunitarias para los enfermos. Y hay una parte que a mí siempre me llamó la atención. Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 20. Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 20, dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros, oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro se convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Hay muchas cosas. Una de las cosas que me llamó la atención es: confiésense los pecados y oren unos por otros. ¿Se imaginan en nuestras comunidades contándonos nuestros pecados y orando unos por otros? ¿Es posible? Todos nuestros pecados, todos. Esos también. Y los otros. Y los que nunca dijimos, nuestros pecados. Me parece que
tenemos el hábito de confesarnos entre nosotros. Nosotros confesamos con Jesús a través del sacerdote. Entonces no sé si existe una comunidad que realmente tenga la costumbre de hacerlo. Es una comunidad católica, digamos. Nosotros los protestantes confesamos directamente a Dios, en silencio en nuestro banco cada uno. El de al lado ni se enteró. Medio como la parábola del principio, ¿no? Este ensayo a mí me pareció genial. Confesarse los pecados unos a otros. Santiago, y ustedes recuerdan la carta de Santiago, que esto es muy interesante también. Exactamente. La carta de Santiago no es una carta de flores, una carta dura. El capítulo 3 de Santiago, que bien, 3 de Santiago, es durísimo contra el hablar, y el hablar prepotente, y el hablar haciéndose maestros, que uno parece que los está haciendo callar. Y acá está diciendo, ¿quieren hablar? Confiésense los pecados unos a otros y oren uno por otros, ¿no? Lo que muchas veces he escuchado es, sacan esta partecita y ponen, el profeta Elías oró, por eso hay que tener mucha fe en la oración, porque si vos orás como el profeta Elías, que hizo llover cuando tenía que llover y cerró el cielo cuando tenía que cerrarlo, vas a tener lo que querés. Pero eso, el profeta Elías, está puesto en un contexto como este, de confesión mutua de pecados y de la necesidad de la oración, porque si no, es muy difícil. ¿Sí? ¿Qué pecados habría que confesar en una comunidad como la de Santiago? ¿Se acuerdan más o menos de la carta de Santiago? ¿Qué pecados había en la carta de Santiago? Más o menos. Cuestión social, la cuestión social, la cuestión de la difamación. La cuestión social, el capítulo 5. El capítulo 5 es tremendo. La discriminación del pobre. La discriminación del pobre. Entra un rico con anillo de oro y ustedes lo hacen parar en el frente. Entra un pobre y ustedes lo mandan por detrás. Las cosas que tenían para confesar mutuamente esa comunidad eran bien fuertes. Y la sugerencia de Santiago es, sáquenlas, que sea parte de la comunidad, que sea de todos. ¿Cuántas veces nosotros, con un poquitito así, no con una confesión mutua de pecado, con un poquitito así, lo utilizamos en vez de para, como termina la carta a Santiago, en vez de para salvarlo, para convertirlo, para ayudarlo, lo usamos para lastimar? Pero aquí la comunidad, ese perdón comunitario, ese trabajo comunitario, tiene que ver con esta confesión mutua de pecados. Y un último ejemplo que quería mencionar de la comunidad como el lugar donde se trabajan los pecados y donde se trabaja la conversión. Es una carta muy muy pequeñita, sumamente pequeñita, no tiene ni un capítulo, bueno, tiene un capítulo pero no tiene más que un capítulo. La conocemos como la carta a Filemón.
uno de esos ejemplos en donde la comunidad jugaba un rol fundamental en una conversión. ¿A quién escribe Pablo la carta? ¿Tiene la carta a Filemón? Sí. La carta a quién A Timoteo. No. A Filemón. escribe sobre Onésimo, A Filemón. pero ¿a quién le escribe la A carta? Filemón. A Filemón. ¿Y quién más? Se supone que Onésimo era trabajador de Filemón o dependía de Filemón. Bien, todavía no llegamos ahí. ¿A quién escribe la carta? ¿La tiene la carta? ¿Quién? ¿Eh? Al dueño del esclavo, Filemón. A la hermana Apia. A la hermana Afia. A veces nos olvidamos y decimos que es la carta de Filemón o la carta a Filemón. Momentito, es la carta a Filemón y a Afia. ¿Quién es? O sea, ya le escribe no solamente a Filemón, también le escribe a alguien más, a una mujer. Por algo le escribirá a Afia. Y aquí Y al equipo. También le escribe a Arquipo. Entonces, es la carta de Pablo a Filemón, a Afia, a Arquipo y a la iglesia de tu casa. y a la iglesia. Y a la iglesia que se reúne en tu casa. Y esto no es poca cosa. Pablo podría haber escrito una carta individual. Pablo podría haber escrito: querido Filemón, te pido que el problema que tuviste con Onésimo lo puedas resolver y puedas, nada más y nada menos que eso, que es un esclavo, eso porque es una herramienta, transformarlo en qué? Que lo trates como un hermano, cosa loca. No podés agarrar una herramienta, un martillo y transformarlo en un ser humano. ¿No? Porque un esclavo es eso, es un serrucho, por ahí se desafila y hay que tirarlo. Pablo, convertido de Jesús, decía: y la verdad que no, lo que te estoy pidiendo es que no sea más un martillo y un serrucho, que sea tu hermano. Que lo conviertas, que lo recibas ya ahora como un ser humano. Filemón, si hubiese ido la carta para Filemón, podría haber agarrado la carta y haber dicho: Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Si yo hago esto, si yo agarro un esclavo y digo que de repente es mi hermano, tengo 50 vecinos en mi casa protestando que se le van a levantar los esclavos. Tengo 25 dueños de talleres con esclavos que se me van a venir encima. Y tengo al gobernador de la ciudad que le armé flor de despiole diciendo que esta cosa ahora es mi hermano. Esto nunca pasó. Pero Pablo sabía muy bien que eso podía pasar. Por eso no le escribe solamente a Filemón. Por eso la carta a Filemón no es la carta a Filemón. Es la carta a Filemón, a Afia y a Arquipo, que posiblemente hayan sido líderes de la iglesia. Y como si eso fuera poco, a la comunidad que está en tu casa. ¿Por qué hizo eso? Para cambiar un pensamiento, una idea, una persona. Para incorporar, hermanar, hacer a ver todos iguales. Bien, ¿por qué le escribió? Porque quizás también iba a ser la comunidad la que iba a juzgar si realmente Filemón trataba como hermano o no al esclavo. O sea, es la comunidad debería ser Testigo. Como testigo. en donde se va a comprobar que eso realmente se llevó a cabo. Bien, ahí está. Entonces, necesito de esa comunidad. Algunos dicen,
Pablo como que lo está apretando a Filemón. ¿No? Como que le está diciendo, vos haces lo que quieras con la carta. Te aviso que la carta fue para Afia, para Equipo y para toda la comunidad. Con copia. Con copia. Sí, y no oculta, ¿no? Va con copia y expresa. Es más, la copia va a muchos lados. Fíjense cómo termina la carta. Versículo 23. Te saludan Epafras, que también conoce del tema. Mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo sabía que esto era un tema difícil. No un tema difícil, un tema dificilísimo. Como era el de Juan 9, el ciego que quedó solo en la comunidad. Que después Jesús le dijo, venite con nosotros, armate en esta comunidad de nuevo. Sabía que una persona convertida era muy difícil, pero sabía que lo que tenía que hacer Filemón era dificilísimo. Por eso uno dice, pero entonces lo está apretando, lo está poniendo contra la espada de la pared, le está diciendo, le escribía todo esto, y aparte, cariñosamente, te mandan saludos los que están en Italia, los que están en... Te mandan un montón de saludos, también te conocen, pero uno puede leerlo desde el otro lado. Puede estarle diciendo, hacelo, que te aguantamos, estamos con vos, y no solamente la comunidad que se reúne en tu casa, otros también, ¿sí? Te aguantamos en esta y estamos con vos en esta conversión. Es una conversión comunitaria. No era Filemón solamente el que tenía que hacer ese cambio con Onésimo, porque era un cambio grueso, muy grueso. A mí me gusta pensar que Pablo está diciéndole a Filemón, te acompañamos, somos muchos, muchos. Anímate y que esta comunidad, que es la que se reúne en tu casa y la que se reúne en otros lugares, pueda hacer posible esta conversión. Filemón iba a ser un ilegal. Estaba haciendo algo ilegal. ¿Se acuerdan lo que les dije? Algo totalmente ilegal. Ilegal en serio. Legal era que lo que hubiera hecho Onésimo, si había hecho algo malo, podemos discutir, hiciera lo que tenía que hacer. Para eso tenía la ley. Para eso la ley le permitía, con su propiedad, hacer lo que quisiera. Lo que le estaba proponiendo Pablo era dejar eso, saltar eso, pasar por encima de eso y poner por encima lo que habían aprendido en Jesús. ¿No? En Cristo no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Somos todos seres humanos. Bien, y con esto cierro las experiencias estas y me gustaría conversar ahora de qué les ha resultado esto, o qué preguntas hay. ¿Sabes qué estaba pensando? Que cuando cae el Imperio Romano, uno de los grandes factores por los que cae es el fin de la esclavitud. No necesariamente ligado al pensamiento cristiano. Pero con esto no lo había pensado nunca, no lo había visto nunca. Pero es cierto, esto que vos decís, es que lo legal se transforma en ilegal, es un paso más que la criatura. En realidad, lo que era se destruye, deja de ser y se transforma en otra cosa. Si va más allá todavía, si vamos a un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, no es solamente transformarse en ilegal, sino de esa ilegalidad pasar nuevamente a otra legalidad totalmente diferente. Sí, agregaría una cuestión, ¿no? Había un conflicto muy fuerte, aún dentro de las tradiciones cristianas, porque había otras tradiciones cristianas que Efesios, Colosenses, que tenían lo que se llamaban los códigos de hogar,
que decían cómo había que tratar al esclavo y cómo el amo tenía que tratar al esclavo y cómo el esclavo tenía que tratar al amo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los códigos de hogar, ¿no? En Efesios, en Colosenses, en 1 Timoteo. Que no cuestionaban, sino que dentro de la legalidad decían tenemos que ser buenos, pero legales. Lo que estaba diciendo Pablo, inclusive en 1 Corintios 7, Pablo va a decir, fuimos comprados a muy alto precio. ¿Sí? Que nadie se venda, ¿no? Estaba haciendo mención de la esclavitud, Pablo, ahí en 1 Corintios 7. Como diciendo, 1 Corintios 7, 23, habéis sido bien comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Decir eso era afirmar una nueva legalidad, si se quiere, o por ese momento era una ilegalidad. Llevarlo a pasar a ser legal y lo legal es legal. Claro. La base para saltar, porque uno puede decir, bueno, hay muchas ilegalidades. La base de esta ilegalidad es poder amar al prójimo. Poder reconocer que la legalidad que había ahí me está impidiendo acercarme al prójimo en tanto creación de Dios. ¿Sí? Entonces ahí sí, Jesús incontables veces salta lo legal para acercarse al prójimo. La mujer de Juan 8. La mujer de Juan 8, ¿se acuerdan? Que va a ser apedreada. ¿Se acuerdan? Le traen a la mujer y le dicen, ¿qué le dicen? Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Tenemos fotos. Queremos la cabeza de la mujer. Porque Moisés dice que tales mujeres deben morir apedreadas. Queremos la ley. ¿Sí? De nuevo, la comunidad, o sea, no lo llaman a Jesús aparte, no hay algo aparte, es la comunidad la que va a decir: acá hay conversión, no hay conversión. ¿Qué hacemos con el pecado de esta mujer? Ahí hubo un pequeño problema, que el pecado de la mujer terminó ¿en dónde? Jesús le perdonó el pecado. Jesús perdonó el pecado, porque dijo que el libre del pecado que tire la pecado. El problema ahí es que el pecado se corrió. Claro. Todos son pecadores. El pecado se corrió ¿hacia quién? Hacia los Hacia trabajadores, toda la comunidad. hacia toda la comunidad. Formó a ser parte del paisaje. Hacia toda la comunidad masculina, ¿no? En este caso. En la comunidad que estaba juzgando, que era masculina. ¿Y cuál era el problemita y el pequeño detalle? Pequeño problema ahí en el relato ese, que me parece a mí que es lo que a Jesús lo pone. El juzgar. ¿Eh? El juzgar El juzgar. ¿El juzgar a quién? a esa mujer. A la mujer. Que estaba, Un pecado. la encontraron haciendo qué. No, No, porque había sido El con otro, adulterio. y no había sido. No, en serio. Lo que no era, claro, está jugando a ella cuando la única. Se olvidaron de una parte, digamos, cuando trajeron, y no es poca cosa, se olvidaron de traer al varón. Ah, es verdad.
Siempre la culpa es de los niños. Por supuesto. Por supuesto, eso quién lo niega. Digo, la encontraron en adulterio y cuando la traen, se olvidaron de traer al varón. Y dicen, hay que cumplir la ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley de Moisés? ¿Que hay que apedrear a la mujer? A los adúlteros. A los A los adúlteros. Por eso Jesús le dice, sí, a ver, el primero que tire la piedrita, el primero que tire la piedra va a ser ilegal. No importa, aunque fuera el más puro de la comunidad, el más puro, no sé si existe, el más santo, aunque fuera el más santo de la comunidad, si tira una piedra y dice que lo hace en el nombre de la ley de Moisés, está faltando a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice traigan a los dos y apedreen a los dos. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podrías definir o explicar el tema de la relación entre la misericordia y la gracia, o introducir eso dentro de esto del perdón, el pecado? la misericordia. Y la gracia. A ver, yo creo que la gracia viene de Dios. ¿Sí? Y el perdón viene de Dios. Y creo que hay una parábola muy interesante que viene luego del texto que leímos recién, Mateo 18. Después Jesús cuenta una parábola, interesantemente cuenta esa parábola. La parábola del rey que perdona, ¿sí?, al que le debía un montón de conchada de plata y lo perdona. La gracia de salir perdonado al mundo. ¿Sí? Ahora, en ese mundo, él se encuentra con alguien que le debía 2,50. Legalmente, lo toma y creo que lo mete, lo hace esclavo, no me acuerdo bien, creo que lo hace esclavo. Lo mete a la cárcel. ¿A él o a la familia de Ben? A él en principio. Bien. Está todo, digamos, está cumpliendo legalmente. No hay nada ilegal ahí. ¿Sí? Ese sujeto que recibió la gracia, cuando vuelve a la comunidad, no es capaz de dar gracias. Es legal. No hizo nada ilegal. Cumplió con la ley. La misericordia del rey es también saltar sobre esa legalidad que hace que dos personas no se puedan encontrar. El verbo en griego, hay uno de los verbos, hay 2 o 3 verbos que se usan para perdonar. Hay uno que es muy lindo, que es desatar. Inclusive Jesús hace un juego de palabras cuando cura a una mujer en sábado, porque Jesús hacía esas cosas, podía curarla un martes, no, va y la cura el sábado. Ilegal. Ilegal también. Y les dice, ustedes desatan, cuando se les cae, desatan a una oveja o un cabrito, en sábado lo desatan. Y yo no podía, y usa el mismo verbo ahí, en griego, y yo no podía desatar a esta mujer en sábado. Hay un jueguito de palabras muy interesante, porque uno puede traducir, ustedes perdonan una oveja y yo no puedo perdonar a una mujer. Ustedes desatan una oveja y yo no puedo desatar a una mujer. También usa esa palabra desatar cuando habla del Padre Nuestro. Dice, todo lo que aten en la tierra quedará todo en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí, no está en el Padre Nuestro eso. Después de perdón.
está en Mateo, y está A eso continuación de lo que vimos recién. sí, después de acá, está creo que en el 23, ¿no? Yo no sé si tendrá que ver, ¿no? Pero hay una vieja y una, y es un poco lo expresé yo, como estas dos formas, a ver, que arranca desde el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento sigue, y creo que nos sigue hasta el día de hoy. Dios nos dio mucho, y está en nosotros un sentimiento de devolverle, ¿no? Hay dos formas para devolverle. Una es por medio de ofrendas, la primera lectura, ¿no? Yo doy ofrendas, yo le devuelvo a Dios, cualquiera sea la ofrenda, monetaria, en tiempo, lo que fuera, pero le devuelvo porque siento que Dios me dio mucho y tengo esa gana de agradecer y de devolver. Y en ese esquema devuelvo con ayuno, con diezmo, con ofrenda, con lo que fuera, directamente a Dios. Todo lo que fue la línea profética cortó con eso y dijo: eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios te dio algo que vos no le podés devolver. La vida. Entonces, como no se lo podés devolver a Dios, si lo tenés que devolver a quien sí le podés devolver, que es a tu prójimo. ¿Sí? Y ahí hay como dos esquemas que van por caminos diferentes. Jesús cuando dice: todo lo que hiciste por uno de estos más pequeños, por mí lo hiciste, se está metiendo en el esquema profético. Vos no le podés devolver a Dios lo que te dio, porque te dio la vida, y eso no se puede devolver. Hubo pueblos que inclusive llegaron a hacer sacrificios por esta cuestión de devolver vida. Bueno, es imposible. Si tenés en tu prójimo la posibilidad de devolver ese agradecimiento. Por eso la historia del rey, que cuenta Jesús, está diciendo eso. ¿Cómo puede devolver esta persona que fue perdonada al rey? Si le perdonó muchísimo. La forma que tenía de devolverlo era al prójimo. Y no lo hizo. Y en eso creo que los adolescentes llevan un caminito, porque saben que lo que tienen al lado es lo que tienen, lo que se ve. Algunos adolescentes, otros no. Algunos adultos, otros no. No vamos a hacer cliché. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias.